¿Y ven mi pantalla? Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a esta segunda sesión del día de hoy. Hoy vamos a hacer lo correspondiente a la actividad número 2. Recordemos el cronograma. Este fue el que se me olvidó abrir, pero aquí lo abro en un momentico. Entonces, recordemos el cronograma. Entonces, en el cronograma, el día de hoy, está correspondiente la actividad de aprendizaje 2, la cual consiste en aplicar funciones y fórmulas en el manejo de acuerdo con los requerimientos de la organización y va a estar dividida en tres actividades. La primera es el foro temático de manejo de información de Excel. La segunda es una prueba de conocimiento y la tercera es el taller de fórmulas y funciones de Excel que corresponden, digamos, la apertura fue hecha el día 17 y cerraría el día 23. Recuerden que a pesar de que aquí diga que el 23 van a estar abiertas las actividades hasta el día 5 de julio, que es el día máximo que tienen todos ustedes para subir las actividades. Máximo hasta el 7 de junio. Perdón, hasta el 5 de julio. ¿Sí? Hasta el 5 de julio es la fecha máxima de cierre de las actividades. ¿Listo? Entonces no olvidemos que estamos esta semana desarrollando la actividad número 2, en la cual aquí encontramos la guía de aprendizaje 2, que ya ahorita la vamos a revisar, el material de formación 2, el material de apoyo 2, y aquí encontramos estas tres actividades que es el foro temático, la prueba de conocimiento y el taller de fórmulas y funciones de Excel 2016, que como ya les dije van a estar abiertas, o sea, para la actividad o para la semana estarían cerrando el 23 de junio, pero están habilitadas hasta el 5 de julio, que es la fecha máxima en la cual ustedes pueden eh, enviar las actividades. Es claro dónde encontrar la guía, el material de formación, el material de apoyo y las tres actividades que van a ejecutar para esta semana. Señor. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos, y bueno, y no olviden que tenemos creado los foros o el foro, ¿sí? Que es este foro en el cual pueden entrar los días martes a las 11 de la mañana. Si tienen alguna pregunta, ahí yo los esperé el día de 11 a 12, el martes de esta semana. Solo una persona tenía una pregunta y se contestó. No es necesario que entren, sencillamente si tienen alguna duda, pues ahí ustedes me las pueden realizar y yo les respondo, ¿listo? Pero no olviden que los días martes a las 11 está el foro, 11 de la mañana, está ese foro habilitado. Entonces vamos a revisar o a proceder con la guía de aprendizaje para revisar qué vamos a realizar esta semana. Entonces, como siempre, la estructura es la misma. Vamos a enfocarnos hacia las actividades que vamos a desarrollar esta semana. Entonces, hablan aquí, perdón, como actividad de reflexión. Para iniciar la reflexión inicial basada en sus conocimientos previos, se le convoca a reflexionar teniendo en cuenta la siguiente pregunta. ¿Por qué razón no utiliza con mayor frecuencia las funciones y fórmulas en la herramienta Excel? ¿Sí? Entonces, es importante el uso, o bueno, cuando vamos a trabajar en Excel, pues la utilización de las diferentes funciones y fórmulas que existen dentro de Excel. En la sesión anterior vimos una muy sencilla, hoy vamos a ver otras un poco Pero espere más. eso. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, porfa, para que lo cierren? Gracias. Entonces es importante esa parte. Listo, ya entrando a la parte de las evidencias. Entonces la primera actividad que van a realizar es el foro temático tal cual como se elaboró o como lo realizaron la semana, la primera semana. En este caso, la pregunta o el tema del foro es manejo de información de Excel.
Entonces dice, en el foro se espera el desarrollo de dos acciones que correspondan inicialmente a expresar sus opiniones o conocimientos sobre pregunta o discusión. Entonces recuerden que como la operabilidad, entonces el primero que entra al foro da su opinión y a partir de ahí los demás tienen que hacer un aporte a esa opinión y además dar su opinión. ¿Sí? Son dos pasos en los cuales se deben realizar el foro. La reflexión y discusión del foro parte desde la siguiente solicitud. Entonces mencione por lo menos 3 ejemplos de su realidad inmediata en los que ha aplicado las herramientas de función y o fórmulas de Excel para facilitar sus tareas diarias, sean estas personales, laborales o académicas. Entonces, ese es como la base del foro, de nombrar esos tres ejemplos en los cuales ustedes aplican o han aplicado o también pueden aplicar, ¿sí? Porque de pronto muchas personas, como lo dije en la primera sesión, no tienen mucha experiencia con Excel y hasta ahora están en el proceso. Entonces, ya viéndolo desde la sesión anterior y esta sesión, entonces dar esos 3 ejemplos sobre en qué podríamos o cómo podríamos la utilización de funciones y fórmulas, aplicarlos en nuestra vida diaria, eh, en nuestra vida personal, en la parte laboral o en la parte académica. Entonces, ese es como el foro principal es sobre esas 3 cosas. Para eso debemos argumentar la respuesta a partir de los conocimientos que analizó en los materiales del programa y consultas que realizó en otras fuentes, sin olvidar citarlas correctamente. Reflexiones sobre las respuestas de sus compañeros y comparta sus comentarios. Tenga en cuenta que para dar los aportes pertinentes es necesario revisar lo que ellos han comentado. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Su participación en el foro debe ser argumentativa. Esto indica que debe aportar las referencias que originaron su punto de vista. Para acceder al foro, diríjase al espacio dispuesto a través del enlace de evidencias, actividad 1, foro temático 2, que fue el que ya vimos acá, foro temático 2, en Sayuna. Perdón. Manejo de información Excel. También se puede ubicar directamente desde el botón de foros que se encuentra en la parte de herramientas del menú principal. Esa es la actividad número 1 referente al foro. ¿Tienen alguna pregunta sobre el foro? No, señor. Listo, muchas gracias, Laura. La segunda actividad es una actividad ya enfocada hacia la conceptualización y teorización, la cual consiste, igual que la semana anterior, en una prueba de conocimiento. Entonces, esta prueba de conocimiento básicamente va a costar, como dice aquí, de 20 preguntas con diferentes tipos de respuesta que medirán el nivel de apropiación de la temática de esta actividad de aprendizaje. Para ejecutarla, usted tiene un tiempo o contará con un tiempo de 60 minutos y recuerden que van a tener tres intentos. De esos 3 intentos, la mayor nota va a ser la que va a quedar, digamos, me va a reportar y deben sacar por encima de 80 puntos para que quede aprobada la nota. Eh, para acceder a la prueba, entonces buscar y seleccionar la evidencia prueba de conocimiento, dar clic en ver evaluación, revisar las instrucciones y tiempo que se indica en el desarrollo de la misma, diligenciar la prueba dentro del tiempo establecido y al finalizar, dar clic en enviar. Entonces no olviden que básicamente es aquí, dar el clic acá en prueba de conocimiento y ahí ya les va a habilitar para que puedan ingresar a la evaluación. ¿Es claro la segunda actividad? Sí, señor. Listo, muchas gracias, Diego. Por último, la tercera actividad es correspondiente a un taller o una transferencia de conocimiento. Entonces es un taller de fórmulas y funciones de Excel, que básicamente va a consistir en el desarrollo pues, de un Excel, así como lo hicieron la vez pasada, utilizando las funciones que vamos a revisar el día de hoy.
Entonces, para la apropiación y aplicaciones del conocimiento necesarios que ofrece esta actividad de aprendizaje, se le invita a revisar el material de formación y los materiales de apoyo propuesto. La actividad que desarrollar consta de un taller relacionado con los contenidos de la semana. Lea con atención el taller y dé soluciones a las preguntas y o solicitudes allí planteadas. Envíe la evidencia, hoja de cálculo a través de espacios que encuentre en la ruta evidencia actividad 1, envío evidencia actividad aprendizaje 2. Recuerde que esta actividad es calificable y la entrega se registrará en la central de calificaciones dentro del tiempo que asigne el tutor. En este mismo espacio se encuentra el documento con lineamientos. Entonces recuerden que es ingresar a cada taller fórmulas de funciones y ahí van a encontrar el anexo, el cual es el siguiente. Entonces van a encontrar este documento que se llama Manejo de herramientas Microsoft Office 2016 Excel y este que es el segundo taller o el taller correspondiente a la segunda semana que se llama Fórmulas y Funciones en Excel 2016. Entonces aquí básicamente nos despliega toda la actividad, ¿sí? Y esa actividad, pues aquí dice está todas las características, pero a donde quiero ir es básicamente cuáles son las actividades para el desarrollo. Entonces, básicamente es asignar nombre a un rango de hojas de cliente, asignar el nombre al rango de hojas vendedor, asignar nombre a un rango de la hoja de productos. Van a utilizar la función buscar B, van a utilizar la función concatenar, nuevamente aquí la función buscar B para llenar datos, la utilización de la función suma, la utilización de la función si error, la función de la utilización entero, utilizar la forma de valores numéricos en la celda, que eso lo vimos la semana anterior, pero pues lo vamos a volver a revisar esta semana. Y por último, utilizar el formato condicional donde aparezca error y no se debe visualizar. ¿Sí? Esto es básicamente lo que nos dice las actividades que van a desarrollar para esta semana. Y listo, eso sería como lo que vamos a desarrollar o digamos el taller para desarrollar para que se pueda subir aquí en taller fórmulas y funciones. ¿Es claro lo que vamos a desarrollar esta semana referente a las tres actividades que vamos a o que se tienen que entregar para esta semana? ¿Son claras? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Como ya sabemos lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que subirlo, entonces ahora sí vamos a proceder a ir al Excel o abrir el Excel para pues comenzar a darle la explicación de los temas para tratar el día de hoy. Entonces, como siempre, vamos a abrir una hoja de Excel nueva. Entonces voy a crearla. Aquí se creó la hoja de Excel nueva. Recuerden que yo tengo habilitado este apoyo lo encontramos aquí en vista, en celda de enfoque, en la cual nos permite ubicarnos en una de las celdas. ¿Están viendo mi hoja, la hoja de Excel, cierto? Sí, señor, sí se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, esta aquí en la celda de enfoque la podemos quitar y poner, pero me ayuda es básicamente para ubicar una celda y enfocar pues toda la columna y toda la fila para poder revisar datos de una manera más rápida. Espérenme que alguien entró. No le he podido dar a aceptar. Listo. Espérenme un segundito, cuadro aquí mi escritorio para poder tener acceso a verlos a ustedes. Listo. Bueno, entonces, siguiendo los pasos, o mejor, lo referente a lo que se tiene que ver el día de hoy. Ah, esa se me olvidó mostrarles. Qué pena. Entonces, los temas que vamos a tratar el día de hoy básicamente están referenciados hacia los rasgos de la celda, como la asignación de un nombre, las funciones existentes, la comprobación de errores, unas funciones de nivel intermedio, como la función si error, la función concatenar, la función entero, la función sumar sí,
y formatos de trabajo de hojas de cálculo como formatos de valores numéricos y el formato condicional. ¿Sí? Básicamente esos son los temas que vamos a tratar en esta sesión. ¿Listo? Para que los tengamos ahí en cuenta. Recuerden que este es el documento, este es el documento el cual lo encuentran aquí, que es el material de formación. Entonces, en ese material de formación, acá es donde lo que van a encontrar es este documento. Aquí encontramos el mapa conceptual sobre los temas que vamos a tratar y la explicación de cada uno de los temas. Por ejemplo, aquí en el nombre de un rango y nos dan la explicación de cada uno de los temas. ¿Sí? La función texto, la función buscar B, la comprobación de errores, la función si error, la función concatenar, la función entero, la función sumar sí, el formato de valores numéricos y por último el formato condicional. ¿Sí? Estos son los temas que se vienen, pues, digamos, el día de hoy y son los que vamos a tratar a continuación. Entonces recuerden que eso lo van a encontrar aquí en material de formación y ya en material de apoyo, pues van a encontrar el material de apoyo con diferentes ejemplos, con diferentes documentos que van asociados hacia los temas que estamos revisando. ¿Listo? Ese era el último que me faltaba por revisar. Entonces, ahora sí vamos a comenzar ya a trabajar en la parte del Excel para ubicarlos en las funciones o en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, lo primero que nos habla aquí la guía es asignar nombres a un rango. Entonces, básicamente lo que nos dice es, vamos a escribir o a crear unos datos para crear una lista. Entonces, yo tengo aquí ya una listica en un Excel aparte. Entonces, yo la voy a pegar acá. Entonces, voy a hacer un zoom. Listo, entonces, y voy a hacer aquí otra cosita para explicarles. Ahí a medida que vamos trabajando, les voy dando como unos trucos para poder organizar pues el documento de una mejor manera. Entonces resulta que muchas veces nosotros tenemos un cuadro de Excel como este, que copiamos y pues todo el formato está de una manera ahí como extraña, ¿sí? No está en un formato muy adecuado. Entonces hay una forma de seleccionar todas lo que compone el libro y es básicamente seleccionamos o damos clic acá en esta esquina y él automáticamente nos va a copiar todas las columnas y las filas de de ese libro. Y recuerden que la semana pasada les dije, oiga, si le dan aquí doble clic, pues ustedes van a hacerlo, voy a darle control Z. Al darle doble clic aquí, bien sea en la columna o en las filas, él va, primero yo les expliqué que lo podemos hacer uno por uno, ¿se acuerdan? Mire, uno por uno, y él nos va a alinear al texto total del texto, nos va a alinear, en este caso, las columnas. Pero hay una forma más rápida. Espérame que ahora la embarré. Me tocó volver acá. Entonces, cuando tenemos todo esto reducido, así, y voy a hacer de nuevo el zoom. Entonces, lo que podemos hacer, espera que alguien más trató de entrar. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionamos todo y al darle aquí a la columna, mire que él me va a ajustar, doble clic le damos y él me va a ajustar automáticamente todas las columnas a al ancho de los textos. ¿Lo vieron? Entonces, ese es uno de los primeros trucos que quería, no son trucos, sino una de las herramientas que tiene Excel, pues para poderlo ver de una mejor manera. ¿Listo? Como ustedes ven, esto básicamente es una tabla muy sencilla, ustedes la pueden ir haciendo, en la cual yo le di aquí un código, digamos, a cada uno de estos usuarios. Aquí yo le di un nombre o nombres, aquí le di apellidos y le puse aquí un valor de ventas.
Entonces, si ustedes observan estas tres tablas, o mejor, estas tres celdas, tienen un formato en el cual el nombre está, las letras están en mayúsculas y esta está en minúscula. Entonces, una de las primeras que vamos a utilizar es aquí, nos va a decir, no, espérenme, volvámoslo aquí, venta. Listo, entonces aquí lo tengo y aquí con estas dos eh, pestañitas podemos ajustar el texto o los textos al mismo nivel, ¿sí? O bajarle o aumentarle el tamaño o disminuirle el tamaño. O también lo podemos seleccionar y sencillamente los alineamos todos al tamaño que necesitemos. En este caso lo vamos a dejar con 11. Recuerden que podemos entrar y arreglar toda la parte de bordes, ¿sí? Para darle un borde. En este caso se nos movió esta, ahí la moví manual para que se alineara al texto. Y podemos darle aquí un formato, por ejemplo, un color. Vamos a darle un color verde. Le podemos dar negrita, ¿sí? Que quede negrita. Y lo podemos centrar para que estos textos iniciales de la tabla nos queden centrados. ¿Sí? Eso es como lo primero ahí para que lo tengamos en cuenta. Lo siguiente es buscar, o nos dice aquí en el documento de apoyo, una herramienta en la cual le voy a poner aquí una nueva que nos dice fecha. Fecha. Entonces a este le vamos a poner una fecha cualquiera, no importa, 12/09/2025, 02, 10, 2026, 5, 01, 2026, 3, 08, 2025. Ya coloquémosle 11, 11, 2026. Listo. Entonces aquí tengo unas fechas y mire, yo quiero que esto me coincida con este formato, entonces lo que yo hago es copiar el formato para que me quede también con el texto de la misma manera y con el cuadro de la misma manera y el fondo. En este caso voy a hacer lo mismo con estos para que me queden en el mismo formato y mire que ahí me queda como fue un formato, este está con un formato numérico, me lo vuelve numérico, entonces no me funciona. Entonces lo que voy a hacer es copiarlo de un texto y lo pego acá y mire, vuelve y me queda. Entonces cuando tengo formatos fechas, que es el que estamos viendo, debemos tener cuidado porque mire, aquí automáticamente, si ven acá, él lo crea de una vez, lo genera como un formato de fecha. Si ven, mire, cuando yo lo paso acá, él me está aquí con un formato general. Cuando yo lo pongo acá está en un formato general. Pero cuando entramos un texto de esta manera, él automáticamente lo genera con un formato de fecha. ¿Sí? Por ejemplo, ventas. Cuando tengo algo de ventas, ¿qué quiere decir? Que estos son pesos. Recuerden que la semana pasada vimos que aquí en este formato de número lo puedo cambiar a un formato diferente. En este caso lo voy a poner en un formato de moneda. También lo puedo hacer desde acá. Miren esta. Entonces lo puedo poner español Colombia o español, o mejor, pesos en España o libras en inglés o euros o yenes en China. Incluso puedo buscar pues dólares, lo que sea. ¿Sí? En este caso pues le voy a poner pesos en español o en Colombia y recuerden que lo puedo copiar el formato de todos para que todos me queden alineados en pesos. ¿Sí? Todos me van a quedar alineados en pesos. ¿Listo? Y este me queda en fecha. Entonces, ahí hay una función que nos dice discúlpenme, en el formato, en la guía de funciones y nos dice la función día. ¿Sí? Entonces, esa función día básicamente funciona, aquí le vamos a dar igual día. Entonces aquí
podemos darle un formato a este día y básicamente lo que tenemos que traer acá, ubicar en la fecha que queremos y en lo que nos va a traer, pues es el día, ¿sí? Sencillamente nos va a extraer de esta fecha el día en el cual, pues el día que tenemos aquí en esta fecha, en este caso, pues el día, ¿cuál es? El 12. Y esto lo podemos hacer para todos. Recuerden aquí, me devuelvo. Como ya es un formato creado, si yo me paro acá en esta esquina y le doy doble clic, entonces él me va a copiar de ahí hacia abajo la misma función y lo que me va a extraer acá es el día de esa fecha que yo asigné. ¿Listo? Esa es la primera herramienta que nos trae ahí la guía. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Aló, compañeros, ¿todavía están? Sí, Sí, señor, señor. aquí estamos. Listo, muchas gracias. Me preocupa porque pregunto y no, no sé si fue que ya se desconectaron. Listo. Entonces, ese es el primer ejercicio. Entonces, en el cual con esa función día nos devuelve el día de esa fecha. Por decir algo, lo podemos utilizar. Ya uno le puede dar la aplicabilidad para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, sencillamente extrae de esa fecha ese valor que es del día. Existe un formato muy importante, sobre todo cuando trabajamos con diferentes tipos de tablas, perdón, de nombres, en los cuales pues tenemos que a veces organizarlo porque, por ejemplo, aquí está separado, ¿sí? Entonces tenemos nombres, apellidos y está completamente pues separado, pero resulta que nosotros queremos poner el nombre y apellido unido. Entonces aquí nombre, nombre y apellido. Sí, perdón que copié acá mal nombre. Nombre y apellido. Mire que él me está copiando casi el formato automático. Sí, lo único que tengo que traerle es para que me haga el recuadro. Entonces, si yo quiero meter esto, pues hay una forma, la forma arcaica es llegar y yo copio acá, control C, ni siquiera. Copio acá el texto, lo copio, lo pego acá, control V, luego copio este texto, control C, le doy aquí el espacio y lo pego, ¿sí? Pero pues con estos 5 datos, pues es fácil. Pero si ustedes tienen un listado de 500 nombres, 1000 nombres, como muchas veces lo tenemos, digamos, a veces yo tengo, ustedes, el listado de ustedes son 80 personas, ¿sí? Entonces imagina hacer esto con 80 personas, pues es bien complicado. Entonces existe el formato que se llama concatenar. Voy a poner aquí concatenar. ¿Sí? O la función, mejor, no el formato, sino la función concatenar, la cual vamos a utilizar y básicamente ¿para qué me sirve concatenar? Pues me sirve para unificar, en este caso, estas dos, el nombre y el apellido y dejarlos que están en dos celdas separadas, pero yo lo voy a poner acá en una sola celda. Entonces, miren bien, entonces básicamente existe concatenar y mire, aquí me sale concatenar. Entonces le voy a dar doble clic y entonces el primer texto que voy a meter, pues va a ser este correspondiente a la celda B3. Le voy a dar aquí punto y coma para separar el texto, ¿sí? Bueno, y entonces yo le puedo dar aquí a continuación el otro texto y le voy a cerrar el paréntesis y le voy a dar enter. Pero entonces mire qué pasa. Cuando lo copio de esa manera, vuelvo y miro la fórmula, dice concatenar B3, dos puntos, C3, que es el apellido, y le doy enter, pues él me va a pegar efectivamente Luis Carlos, pero no me va a meter el espacio o no me va a incluir un espacio entre los dos datos de la celda, sino él lo que va a copiar es directamente el texto y no le va a dar espacio. Entonces, pues no está bien, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer un ajuste o meter otra función, que es la siguiente. Una función no, sino un textico. Igual, vamos a darle igual concatenar. Y entonces voy a meter primero el nombre, le voy a dar punto y coma para separar. En este caso, para darle el espacio, lo que voy a colocar es comillas,
espacio, comillas, punto y coma, y le voy a dar el otro texto y cierro el paréntesis. Entonces, mire, concatenar el primer texto, separo con punto y coma, meto comillas, espacio, o sea, le dejo un espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que entre estas comillas me va a poner un espacio, ¿sí? Y le doy C3, que es el apellido. Y le doy Enter. Y entonces, miren, en este caso, ya me mete en la celda Luis Carlos, espacio, Páez Rojas. ¿Sí es la diferencia al usar el otro comando? Ahora bien, yo puedo, por ejemplo, colocar algo, un separador, aparte de un espacio, ¿puedo poner ahí? Claro que sí. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Igual, concatenar, y entonces voy a poner aquí B4, punto y coma, comillas, y voy a poner, por ejemplo, un slash, comillas, punto y coma, y el siguiente dato o la siguiente celda, enter. Y entonces, mire, él lo que va a poner es un slash. Sí, básicamente lo que estoy queriendo decir es que dentro de esas comillas ustedes pueden poner un separador o alguna letra, algún texto, alguna flecha, algo que necesiten para separar, ¿sí? Pero solo es para dar un ejemplo y para que vean pues la diferencia que coloco el espacio y o puedo poner algo dentro de ese intervalo. Pero bueno, el que queremos dejar es este. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Pues para el resto de textos, o jalo hacia abajo y mira, automáticamente él me copia. O recuerden que también puedo darle doble clic acá y él automáticamente me va a copiar la fórmula para unir esas dos celdas. En este caso estamos uniendo nombres y apellidos, pero ustedes pueden usar la función concatenar para unir, por ejemplo, números o cualquier cosa. Y aquí nuevamente le voy a dar doble clic para que se me alinee el texto, o mejor, la columna al tamaño del texto más grande y de nuevo le voy a crear la tabla, le voy a hacer se me fue, los bordes a esa tabla. ¿Tienen alguna pregunta ahí del formato o de la función concatenar? No, señor. Listo, es claro, de pronto lo están haciendo en su Excel, no tuvieron ningún problema con esa función. Listo, parece que no. Bueno, ahora, entonces esa función es muy importante, sobre todo cuando uno tiene, como les decía, varios nombres y que los necesita uno de una u otra manera. Ahora bien, yo también los puedo concatenar apellido y nombre, ¿sí? Y entonces hago lo mismo, igual, concatenar. Y entonces ahora pues yo voy a meter primero el apellido, punto y coma, comilla, espacio, comillas, punto y coma, el nombre, cierro y enter. Y entonces aquí pues me va a quedar lo mismo, el concatenar, pero primero el apellido y luego el nombre, ¿sí? Y aquí como siempre lo corro, lo alineo y listo. Y ahí me va a quedar, entonces me va a unificar aquí en este caso primero el apellido y posteriormente el nombre. Entonces es según lo que ustedes necesiten, pueden concatenarlo de esa manera, ¿sí? Bien, el orden pues ustedes lo dan, no necesariamente tiene que ser nombre y apellido, eso va a depender de lo que ustedes necesiten pues para el desarrollo de la tabla de Excel. Bueno, la siguiente fórmula que nos indican es la función buscar B.
Entonces aquí voy a ponerle un titulito, buscar B, ¿sí? Entonces, para la función buscar B, básicamente la utilizamos, pues como dice su nombre, para buscar. Y la B quiere decir buscar en vertical, ¿sí? Buscar en vertical. Entonces, él va a rastrear hacia abajo, ¿sí? Desde aquí hacia abajo, va a buscar un valor o algo, lo que necesitemos buscar, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, buscar B. Entonces, yo le voy a poner aquí en esta, voy a hacerle un cuadrito y voy a poner un color diferente. Entonces, este va a ser el dato que yo quiero buscar, ¿sí? O mejor, sí, el dato que yo quiero buscar aquí. Y aquí voy a poner, pues, lo que me traiga los valores que yo quiero. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que buscando el código, me traiga el nombre, me traiga el apellido, me traiga la venta, me traiga la fecha y me traiga el día de nacimiento. ¿Sí? En este caso yo le voy a dar aquí un formato a este, le voy a dar aquí ajustar texto para que no me amplíe el ancho de la columna y le voy a dar aquí centrar. ¿Sí? Ahí lo voy a dejar de esa manera. Y entonces aquí le voy a crear de nuevo acá, perdón, aquí también, a este le voy a poner otro colorcito. Entonces le voy a poner un grisecito, este grisecito. Listo. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer con buscar B? Que si yo le doy un código, por ejemplo, 10, 11, 22, ¿sí? Le voy a dar este código, que es este código que está acá. Por ejemplo, eso lo podemos utilizar para un inventario. Yo quiero saber, decir algo, un inventario de un supermercado. Entonces venden espinacas. Entonces, yo quiero saber cuánta espinaca tengo, por decir algo. Entonces el código de la espinaca es el 10, 11, 22, ¿sí? Y entonces él me va a traer aquí, pues, los valores que yo le tengo asociado. En este caso, yo lo que quiero es, con este dato, que me traiga la información del nombre, el apellido, la venta, la fecha y el día de nacimiento, ¿sí? Pero me los va a traer aquí uno por uno. Entonces yo le voy a decir aquí a utilizar la herramienta, entonces le voy a dar igual, buscar B, ¿sí? Buscar V. ¿Y qué me va a buscar? Entonces, lo primero que yo le tengo que poner es que me traiga, o sea, que me busque este valor, ¿sí? Que es el dato de entrada que yo se lo tengo que dar, punto y coma, que lo busque en dónde. ¿Dónde lo tiene que buscar? Pues en esta columna, ¿sí? El dato C9 es el dato del código y le digo, búsquemelo en esta columna, punto y coma. ¿Dónde lo tiene que buscar? El nombre lo tiene que buscar. Entonces aquí este tercer dato es en qué columna de la tabla está, en qué número de columna. Entonces mire, aquí es la primera columna, el nombre en cuál está, en la segunda columna. Entonces yo le doy número 2 porque es la segunda columna. ¿Sí? Punto y coma. Y entonces aquí viene uno que me dice, mira, aquí me dice, usted coloque, él me ayuda, el Excel me ayuda y me dice, oiga, coloque verdadero o la palabra verdadero si usted quiere una coincidencia aproximada o coloque falso si usted quiere una coincidencia exacta. ¿Sí? Entonces en este caso yo quiero, oiga, no, tráigame el valor exacto. Entonces yo le voy a poner aquí la palabra falso. Cierro el paréntesis y le doy enter. Uy, algo está mal. Ya miramos. Espere que alguien entró. Listo. Algo quedó mal. Entonces, cuando tenemos este caso, vamos a ver que de una vez una función que más adelante está, en la que se llama revisar. Sí, no es revisar. Espéreme que se me olvidó.
¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, ciérrelo. Es la función, permítame que se me olvidó. Espera un segundito, un segundito, un segundito. Es que esa función no la uso normalmente. No la uso. Están errores. Ya. Aquí en inicio, perdón. Aquí en fórmulas, discúlpeme, en fórmulas, y me dice aquí comprobar errores. Entonces él me muestra aquí, mire que sale esta ventana y dice comprobación de errores. Yo estoy parado acá y entonces él me dice, vea, buscar B, error en la celda C10. Buscar B, C9, A2, A7, 2 falso, error de referencia de celda no válida. Entonces yo le voy a dar aquí ayuda sobre este error. Ayudar sobre este error. Cuando yo le voy aquí a ayudar, él me va a abrir la función ayuda, o mejor, él me mandó aquí a internet y entonces me dice cómo corregir un numeral ref error. ¿Sí? Entonces se ha probado al eliminar la columna. Entonces aquí me muestra como ejemplos y me muestra en el caso de buscar B, ¿sí? Como referencia. Entonces me dice, mire, buscar A8, A2, 5, falso. Entonces devolver un error numeral. Aquí explican como cómo se podría llegar a solucionar. ¿Listo? Cuando yo le doy buscar. Entonces ahora voy aquí a modificar en la barra o mostrar los pasos de cálculo. Entonces él me empieza aquí a mostrar, me dice A2, A7, o sea, me empieza a mostrar la fórmula que yo tengo acá y yo le voy a decir aquí evaluar y entonces él me va a empezar para mostrar resultados, me empieza aquí como a buscar a ver cómo lo puedo solucionar. Y aquí modificar la barra para ver en dónde fue o cuál fue el error que cometí. Creo que el error fue que esto lo tengo que marcar desde acá, no. Siguiente, espérame cuál fue el error que yo cometí. Entonces, lo primero que debo buscar es el número. Lo primero que debo buscar es el número. Luego busco el rango, que es lo que me dice aquí, valor buscado. Luego la matriz de la tabla. Sí, ya vi cuál fue el error. Voy a volver a comenzar. Buscar B, entonces este es el buscar B. Dos puntos. Ahora voy a buscar aquí la tabla. Voy a meter toda la tabla. Dos puntos. En esa tabla me va a traer el valor número 2 y le voy a poner la función falso. Listo. Ya. ¿Sí vieron cuál era el error? Yo me equivoqué aquí porque en este solo me estaba buscando. Cuando yo puse este rango de la matriz de la tabla, yo solo puse aquí la tabla de código. Pero entonces, claro, él solo iba a buscar acá en el código y solo iba a encontrar una columna. Él tienes que buscar en toda la tabla, ¿sí? Incluso aquí yo le puedo agrandar hasta acá para que él me busque en toda la tabla y me traiga el valor que está en donde, en la segunda columna, ¿sí? Que era lo que me decía acá. Entonces, busque ese valor C9, que es el código, donde lo tiene que buscar en toda esta tabla, que es toda esta tabla que está de color rojo, en qué columna lo tiene que buscar de toda esta tabla, en la segunda columna, entonces él cuenta aquí, primera columna, segunda columna, tercera columna, etcétera. Entonces él lo busca en la segunda. Y recuerden que el falso es porque yo necesito que me traiga el valor exacto y no el valor aproximado. Y le doy enter y efectivamente, mire, él me trae aquí el valor de Luis Carlos. ¿Qué pasa si yo le muevo aquí a 3? Enter. Pues me trae el valor de 10, 11, 23, que es Juan Camilo. ¿Sí? Si yo traigo aquí el valor 26,
pues me trae el nombre de Sara Lucía. ¿Es claro ahí cómo hicimos esa primera búsqueda con el formato buscar B? Sí, señor. Sí, Listo, señor. muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo para este, pero entonces, ¿yo qué puedo? Yo puedo aquí alar y él ya no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque me va a abrir un rango diferente, me va a buscar en un número diferente. Entonces ahí en ese caso es mejor hacerlo desde cero. Sí se puede ajustar, pero lo vamos a hacer desde cero. ¿Listo? Entonces, igual, buscar B, paréntesis, el valor. Entonces el valor es este, que yo quiero que busque. Ahora que me traiga, ¿de dónde? De toda la tabla. Entonces marco toda la tabla, punto y coma. Y ahora que me dice apellido, ¿en qué celda está? Perdón, ¿en qué columna? En columna 1, columna 2, está en la columna 3, punto y coma. Y le digo que falso porque quiero que sea un rango exacto. Cierro el paréntesis, enter. Y entonces él automáticamente me trae el apellido del código 101126, Sara Lucía, y ya vi que el apellido es Vargas Cruz. Ahora quiero que me traiga igual la venta, entonces lo voy a arreglar copiándolo, ¿sí? Lo voy a copiar para que miren cómo lo puedo hacer porque pues uno es difícil hacerlo. Entonces mire, cuando yo le doy copiar, él lo que hace es bajar. Entonces yo sencillamente el bajo el cuadro un espacio. Entonces yo lo que voy a hacer es subir el cuadro. Lo estoy haciendo aquí manual, ¿sí? Pero ahorita les digo que se puede hacer de otra manera. Aquí bajó y el dato que me va a buscar es Sara Lucía. Yo no necesito que me busque Sara Lucía, sino que me busque acá, ¿sí? Y listo, es decir, yo le doy enter, él me... Ay, ¿qué pasó? Ah, perdón. Como es el dato de venta, ese sí lo tengo que hacer manual, entonces aquí lo tiene que ir y buscar en el número 4. Enter. Y listo, y me trae el valor de la venta. ¿Sí? La venta son 300. Entonces, sencillamente aquí lo que voy a hacer es cambiarle aquí el formato a pesos para que coincidan los dos formatos. ¿Listo? Entonces ahí lo moví de manera o lo ajusté de manera manual. ¿Sí? Pero cuando yo quiero hacer esta corrida, y que no se me mueva esto, entonces se llama lo que se dice es que me inmovilice algún dato. Entonces, para inmovilizar el dato, yo lo voy a volver a correr aquí manual, pero para inmovilizar, yo lo voy a dar en este caso y le voy a dar la función o le oprimo en el teclado F4. Y entonces mire que cuando yo le doy F4, me sale estos signos pesos. Y él lo que quiere decir es que va a inmovilizar la celda A, o mejor, la columna A, el correspondiente a la 2, al H7, o sea, esto va a quedar quietico, este rango de celda va a quedar quieto. Lo mismo lo puedo hacer para el C10, para que me quede ahí completamente quieto. Entonces yo lo puedo hacer, bien sea manual, ahí lo voy a hacer manual, le doy el signo pesos acá, el signo pesos acá, y le voy a dar enter. ¿Sí? Y le voy a dar enter, pero algo me quedó mal. Ah, ya, porque este no es C10, sino es C9. C9 acá. C9 y que me busque 1, 2, 3. En este caso estoy buscando la fecha 1, 2, 3, 4 en el 5 y le doy enter y él me va a traer, algo quedó mal. Ah, porque el formato tengo que cambiar aquí el formato a fecha. Copiemos este formato. Copiar formato y listo. Y ahí me trae la fecha. ¿Sí? Entonces, cuando yo inmovilizo y ahora probémoslo. Cuando yo lo corro acá, efectivamente él me trae la fecha tal cual. Sí, me trae tal cual porque ya se inmovilizó tanto
cuadro como esta celda. Pero ¿qué tenemos que ajustarle? Pues la búsqueda, que es el día. Y el día está en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sí lo tengo que arreglar porque pues él no es eco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. Sí, 6. Pero ¿por qué no lo trae? Ah, porque él tiene aquí una función día en la cual me trae el valor como ese día, como esa fecha. Entonces, si le doy general, o sea, el formato, entonces le tengo que dar en formato, no de fecha, sino de en formato general, ¿sí? Porque este es un formato general, no como estaba esta fecha, y me trae el día, ¿sí? Entonces, ahí aprendimos a inmovilizar tanto columnas como filas, bien sea con F4 o antes de cada uno colocarle el signo pesos. ¿Es claro todo esto que hicimos acá? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Y esto, como les dije, pues puedo aquí variar la indicación de la búsqueda, metiendo otro código y automáticamente pues él va a ir a buscar en esa tabla y me va a traer los datos referenciados al este valor de código. Aquí pues le podemos ajustar el formato, digamos que quede centrado o que quede a un lado, como lo quieran ustedes organizar, ¿sí? Para poder observar estos datos. Entonces, esa es básicamente la función buscar B. En el caso de buscar H, vamos aquí entonces que es muy parecido. Digamos que la mayoría de veces uno busca es coloca uno acá y es el más usado es el buscar B, pero en el buscar H funciona muy similar. Buscar H, entonces aquí yo le voy a poner aquí igual, buscar, buscar H. Entonces me dice lo mismo, el valor buscado. Entonces en este caso yo le voy a decir que voy a cambiarlo acá a este que sea C10, punto y coma de la matriz. Entonces aquí voy a copiar la matriz. Aquí en este caso pues tengo que meter, aquí le doy punto y coma. Tengo que meter indicador de la fila, entonces lo mismo, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Entonces voy a poner que la fila 4. Y lo mismo, punto y coma, y le voy a poner falso. Entonces, en este caso, el que me va a traer el dato de la fila 4, que se llama Andrea, y le voy a dar enter. Ah, que me quedó mal. C10. Ah, espera a ver si es por el tipo de formato. Espérame, voy a cambiarle aquí a Andrea. Y voy a cambiar este C10 por este. No, ¿por qué no me está buscando? ¿Qué pasa? Espérame, ¿por qué no me está buscando? Algo me quedó mal. No, padre 9, valor buscado de la tabla esta. Ah, aquí sí está. Aquí hice algo mal acá. E9, sí, de A2 a Chetan, de la 4, 1, 2, 3, 4. Buscar H, Andrea.
Que algo me quedó mal. Mm, mm. ¿Por qué no me está saliendo? Valor buscado es ese, la matriz a buscar es esa, el indicador de la fila, No hay algo que estoy haciendo aquí mal. Indicador de la fila 5. Pero hago aquí una cosa rápida. Voy a dar. Ve. Ah, punto y coma de la fila 2. Ve, ¿por qué no me está saliendo? Ya, ya me acordé. Eh, Bueno, me enredé aquí. Espéreme, ya ahorita despejo reviso aquí un ejercicio y lo revisamos ahorita, porque no sé por qué algo estoy haciendo mal, pero no veo cuál es el error. Bueno, continuemos y ahorita lo volvemos a revisar. Ahora vamos a buscar o a revisar la función si error. Entonces, vamos a mirar acá. Bueno, antes de ir a si error, entonces esta que les estaba diciendo, que es comprobar errores. Entonces, en este caso, me vuelve a salir aquí buscar error, ¿sí? Entonces me va a mostrar acá, pues, cuál es el error o los errores que estoy revisando. Y me va a mandar, como los mostré hace un rato, a corregir ese caso del si error, ¿sí? Entonces me dice si error, fórmula, paréntesis, entonces aquí corregir un error. Entonces vamos a utilizar este que se llama si error. Entonces aquí, cuando le damos acá, ah, aquí igual, si error, entonces me dice el valor y el valor de si error, ¿sí? Entonces el valor es este y el valor que debe buscar, en este caso, debería ser este. No, hay algo que me está saliendo aquí, man, no entiendo por qué. Punto y coma, este. Y aquí me sale 0, como si no hubiera error. No entiendo por qué me sale esto. Volvamos a mostrar aquí las fórmulas. Entonces, mire, esta es otra función en la cual cuando yo le doy acá mostrar fórmulas, entonces él me va a mostrar las fórmulas que yo tengo o que yo estoy utilizando en esta hoja de Excel, ¿sí? Entonces, mire, cuando yo le doy aquí mostrar fórmulas, él me muestra en cada una de las celdas donde estoy aplicando alguna fórmula. Por ejemplo, aquí mire, concatenar. Entonces, él me muestra las diferentes fórmulas. Aquí me hace, digamos, evaluar fórmulas
y me las pone a evaluar, ¿sí? Y puedo identificar cuál es el error, pero en este caso no veo cuál es el error que me está presentando. No lo identifico rápidamente. Bueno, vamos a ir a una función. Voy a cerrar las fórmulas. Vamos a crear, o bueno, voy a sacar esta tablita acá, pequeña. La voy a pegar acá abajo. Y entonces vamos a utilizar una función que se llama sumar sí. Sí, vamos a sumar condicionales, o sea, con una función condicional. Entonces, este caso se utiliza, voy a omitir este. Vamos a
Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Sí, se escucha. No, Se fue la energía aquí y me quedé sin, pues hasta que reinicié el internet con mis datos del celular. Entonces estoy aquí desde el celular, con datos del celular. Ahí ya me ven, ¿ven la pantalla? Sí, señor, ya se va compartiendo pantalla. Muchas gracias. Qué pena con ustedes, pero sí, no, no puedo hacer nada. Listo. Entonces, íbamos a hablar de la función sumar sí. Entonces, la función sumar sí es muy utilizada. Voy a cambiar esta tablita. Voy a dejarle solo aquí de esta manera. Venta, no más. Entonces, se usa mucho, por ejemplo, en casos en muchos casos, pero en este caso la vamos a usar para ventas de algo. Entonces, resulta que aquí tenemos unos vendedores, Juan, Pedro, Sara, ¿sí? Y entonces voy a copiar acá de la misma manera estos datos así, sencillamente para el ejemplo. Y aquí voy a ponerle pues diferentes valores, 900, 200, 300, 800. Este datico acá no me copió. Entonces, aquí tengo, digamos, un listado de vendedores y yo necesito saber aquí cuánto vendió Juan. Entonces, pues una de las fórmulas, de las formas de hacerlo, pues es ir aquí. Entonces voy a poner igual. Entonces, ¿a dónde está Juan? Acá, más, ¿dónde está Juan? Acá, más, ¿dónde está Juan? Acá. Listo. Y entonces al final Juan lo hice manual, ¿sí? Fui uno por uno buscándolo y encontré que Juan vendió 520, pero resulta que si esto fueran 1000 datos y Juan apareciera 500 veces, pues yo no lo voy a hacer de esa manera manual, ¿sí? Entonces, entonces en ese caso utilizamos el formato o mejor la fórmula sumar sí. Entonces yo voy a poner acá, entonces los datos aquí, vendedor, y aquí voy a poner, voy a hacer otra tabla, vendedor y ventas, ¿sí? Vendedor y ventas. Entonces voy a poner aquí, pues que yo en este caso tengo 3 vendedores. Entonces Juan, Pedro y Sara, ¿sí? Esos son los vendedores que yo tengo. Entonces yo le voy a decir aquí en el formato, entonces le voy a decir igual, sumar sí, ¿sí? Porque es con una condición. ¿Y sumar sí qué? Pues voy a poner aquí Juan, o sea, los nombres, ¿sí? La fila donde están los nombres. Listo, ese es el primer rango. Le voy a dar aquí punto y coma. Que me busque qué dato. Este, que es Juan. Sí, el nombre de Juan. Entonces él va a venir aquí a buscarlo. Me va a pasar lo mismo de ahorita. No, ahí sí estoy bien. Entonces él viene y me busca acá. ¿Y qué me va a traer? Entonces me va a traer el dato que va a estar acá a este lado. Y voy a cerrar. Sí, entonces lo primero que busco es el rango que voy a tener aquí en el nombre, que me vaya y me busque Juan y me traiga los datos que van a encontrar acá correspondientes a Juan. Y le voy a dar enter. Y mire, entonces efectivamente él, vuelvo y repito. Entonces le doy el formato sí, igual, sumar sí. Y aquí en el primer rango voy a poner en la columna en muchísimos nombres, 1000, 2000 nombres, los que sean. No importa, en este caso pues tengo este para el ejemplo. Que vaya y me busque este dato. Juan, en esta tabla, ¿sí? Entonces él va a mirar aquí Juan, Juan, Juan. Y que me traiga el dato correspondiente a Juan acá y lo suma, ¿sí? Entonces él va y trae acá Juan 100 más 220 más 200. Y cuando yo le doy efectivamente, mire, me da el mismo valor. Cuando yo cogí aquí
lo sumé uno por uno, entonces él me va a traer acá. Y sencillamente lo que tengo que hacer es el formato de pesos, ¿sí? ¿Esto lo puedo copiar hacia abajo? Sí, porque él me va a venir aquí, pero ¿cuál es el problema? Que mire, cuando yo lo corro, entonces él me corre aquí el dato y la tabla, entonces se va a empezar a correr. Entonces yo lo puedo correr desde que F4 para que no se me mueva. En este caso no. Acá. Yo cojo acá, lo bloqueo con F4 y aquí también lo bloqueo con F4 para que no se me mueva. Y ahora sí yo lo puedo correr. En este caso me va a dar el mismo valor, pero la diferencia es que cuando yo lo abro, entonces efectivamente él me muestra completamente toda la tabla. ¿Sí? Cuando yo abro aquí, lo mismo. ¿Sí? Y entonces, esta es la función sumar sí, cogiendo las sumatorias, en este caso de cada uno de los vendedores que yo voy a tener en este cuadro de ventas. ¿Es claro la función sumar sí? Aló, aló. Aló, Sí, aló, ¿me señor. escuchan? Ok, muchas gracias. Señor, Listo, muchas gracias. Ahora vamos a ir a ver una función que se llaman los formatos condicionales. Entonces, los formatos condicionales, voy a hacer otra tablita muy parecida a esta, entonces que se va a hacer vendedor. Entonces, los vendedores ya tenemos estos tres. Y yo voy a tener aquí, por ejemplo, los meses. Enero, febrero. Mire esta función que tiene Excel. Yo puse enero, febrero. Y yo puedo aquí correr y mire, ahí me va a copiar marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? El solito, corriéndolo sin necesidad de que yo lo escriba, pues eso se llama una secuencia, en este caso, de meses, ¿sí? Yo lo puedo hacer una secuencia también con números. 1, 2, y entonces él me va a hacer una secuencia aquí, por ejemplo, hasta el 10. Bueno, en este caso está el 9, ¿sí? Entonces, esa es una función que tiene ahí Excel. Entonces, en este caso, voy a poner los meses del año, voy solo ir hasta junio, y aquí voy a poner las ventas que hicieron cada uno de ellos. 300, 200, 500, 900, 400, 100, 200, 300, 800, 500, 200, ¿sí? Esos son valores ahí aleatorios. Y aquí por último, 800, 700 y 600. Listo. Entonces ya tengo aquí unos valores, ¿sí? Unos valores cualquiera. Voy aquí a hacer esto más pequeño. Arriba pues se me va a dañar, pero lo que quiero es que vean este ejemplo. Entonces acá lo mismo le voy a hacer la tablita, le voy a poner a esto una negrilla, lo voy a centrar. Entonces yo en este caso voy a colocar aquí total, ¿sí? Total de la venta. Y voy a hacer aquí una suma. Igual suma. eh, Igual suma, paréntesis, y voy a sumar esto. Cierro, enter. Entonces este es el
Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Qué pena, pero otra vez se me cayó el internet, disculpen. Voy a volver a mostrar la tabla, me avisan por favor cuando la vean. ¿Ya la están viendo? La sí, pantalla, señor. sí. Listo. ¿Y ven el Excel? Sí, Listo, gracias. Sí, señor. Entonces, íbamos en el paso que hicimos la tabla, le pusimos las ventas. Aquí saqué la sumatoria de las ventas de cada uno de ellos, ¿sí? Y le voy aquí a terminar de llenar acá el formato y vamos a darle aquí el formato de celda de moneda, ¿listo? Aquí ya lo tenemos, listo. Entonces, vamos a usar el formato condicional. Entonces el formato condicional lo encontramos aquí en inicio y aquí encontramos este formato condicional. Entonces básicamente ese formato condicional lo que nos ayuda es a identificar gráficamente o por medio de colores eh, los diferentes valores que tenemos acá, por ejemplo. Entonces voy a darle acá a esta tabla un formato condicional y entonces aquí encontramos dentro del formato condicional podemos decir, o este se llama reglas para resaltar celdas, indicando es mayor que, es menor que, entre, es igual, un texto que contiene una fecha, valores duplicados. En este, mayores o superiores a 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima del promedio, etcétera. En este caso, un formato de barra de datos, de relleno degradado, de rellenos sólidos. Voy a aplicarle uno de esos para ver en qué consiste. Entonces, básicamente lo que hace dentro del formato condicional, al valor que tiene mayor o al mayor valor, si ustedes observan, le dan un mayor sombreado. Voy a quitar mi celda de enfoque para que se vea mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, el número mayor es 900. En este caso le da un mayor valor. Mire que estos más pequeños, o un mayor sombreado. Estos que son más pequeños, pues tienen un menor sombreado. Entonces, básicamente lo que nos ayuda este formato condicional es a identificar qué valores son mayores. Vamos a darle, por ejemplo, en este caso, un valor muchísimo más grande. Entonces, mire. Este se lleva todo y los otros valores como son tan pequeños ni siquiera quedan o se pueden visualizar. Miren en este caso, le pongo 9000 y los otros quedan con unas barritas de colores muy pequeños, ¿sí? Aquí volvamos al valor de 900 para que se nos alinee ese dato. ¿Listo? Entonces aquí lo observamos de esa manera. Entonces, básicamente esos valores condicionales nos van a ayudar a sombrear, en este caso, para una visualización mucho mejor. Aquí tenemos escalas de colores. Entonces, en estas escalas de colores, ellos lo que nos van a ayudar, pero perdón, toca seleccionar la tablita. Entonces, voy a seleccionar acá. Y en este caso, esa tabla puede tener dos valores condicionales. Este que nos muestra la barra de datos y este que nos muestra los colores. ¿Qué quieren decir los colores? Que el número mayor va a tener un valor y los números menores van a tener otro valor, ¿sí? Ahí no se ve muy bien, entonces lo que vamos a hacer, voy a ir acá, voy a ir al formato condicional y aquí en administrar reglas, entonces él me indica que esa tabla tiene dos formatos condicionales, uno de barra de datos y uno de escala de colores. Voy a eliminar el de barra de datos, entonces selecciono aquí barra de datos y le voy a eliminar esa regla para que solo me muestre, le voy a aceptar, solo me muestre el formato de colores. ¿Qué quiere decir este formato de colores? Que el mayor valor va a tener un valor de color, o mejor, un color verde que me indica que es el mayor valor
y el valor menor va a tener un valor rojo, como un valor de alerta, en el cual me indica que ese valor está muy bajito, ¿sí? Entonces, básicamente lo que él va a hacer es una escala de colores que yo la puedo invertir. eh, Siempre tengo que seleccionar. Yo puedo invertir esa escala de colores al contrario, ¿sí? En este caso, que el verde sea el mayor, en este caso, que el rojo sea el mayor. Aquí me hace un degradado, entonces aquí podemos encontrar pues diferentes formas de que para que me pueda mostrar esos formatos condicionales de escala de colores. Aquí me puede indicar un formato en el cual me indica cuál es mayor, cuál es el menor a través de direcciones, ¿sí? Direcciones con colores. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál está en medio? ¿Cuál es el más bajito? ¿Sí? Entonces me lo muestra aquí en este tipo de formato o en este otro tipo de formato. Entonces digámoslo ahí. ¿Sí? Y como siempre, como les dije ahorita, yo lo puedo quitar también, ese formato condicional, lo puedo quitar entrando aquí a administrar reglas, lo selecciono y le voy a eliminar la regla y, de colores y que solo me deje el conjunto de iconos. Y le voy a dar a aceptar y entonces aquí me va a mostrar los valores, pero avisados o me los muestra, me los indica con este formato condicional de conjunto de iconos, ¿sí? Entonces ahí puedo usar el conjunto de iconos que quiero. Voy a volverlo a seleccionar, voy a ir aquí, le voy a quitar ese formato, lo voy a seleccionar, lo voy a eliminar, lo voy a dejar sin ningún formato. Listo, ahí quedó sin ningún formato. ¿Listo? Voy a abrir nuevamente y le voy a habilitar el formato de barra de datos y le voy a dejar este barrita de datos. Listo. Entonces, recuerden que ese sencillamente lo que me va a hacer es un formato de indicación. Yo puedo utilizar otro formato condicional, pero solo para estos no los he usado, ¿sí? Y yo voy a utilizar otro formato condicional en el cual me diga o me indique, por ejemplo acá, que es mayor que o que es menor que. Entonces yo voy a decir que sea mayor a qué. Entonces voy a decir que sea mayor a 3000. Aquí yo le puedo dar el rango, ¿sí? Entonces yo, oiga, indíqueme cuál es mayor a 3000. Y mire, ahí me indica cuál es un valor mayor a 3000. O puedo también ponerlo, recuerden, siempre seleccionamos y yo puedo cambiar la regla que sea menor. Entonces, ¿menor a qué? ¿Sí? Entonces yo puedo decir que sea menor a 3000. Pero como tiene el otro formato condicional, tengo que borrarlo. ¿Sí? En este caso me tiene dos formatos. Entonces yo voy a borrar y voy a dejar solo voy a borrar el de mayor que, aceptar, listo. Y solo me deja el formato condicional que me indica el menor, el de menor valor, menor a 3000, me va a indicar cuál es el valor, indicándome, por ejemplo, que la venta está muy bajita. ¿Sí? Yo puedo poner un promedio, entonces indíqueme cuando las ventas están menores a 3000 pesos, indíqueme ese valor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de inventarios, entonces voy a poner aquí, por ejemplo, que no sé, voy a hacer otra tablita aquí. Entonces, por ejemplo, no sé, frijol, maíz, arroz. Y entonces el inventario, entonces aquí hay 100 paquetes, aquí hay 200 paquetes y aquí hay, no sé, 500 paquetes. Voy a cambiar aquí el formato, no lo voy a dejar en formato voy a dejarlo en un formato general, ¿sí? En un formato general numérico de unidades. Entonces aquí me indican el formato condicional, pues la barrita de cuál es mayor o cuál es menor. En este caso voy a quitar ese formato condicional. Lo voy a, lo voy a eliminar, el formato condicional, y voy a crear mi formato condicional solo perdón, de reglas, ¿sí? De que sea menor y le voy a poner aquí 150. Entonces él me va a avisar cuando ese valor sea menor a 150. Por ejemplo, yo lo puedo ir cambiando, entonces vendí unidades de maíz,
y ya solo me quedan 120. Entonces él automáticamente me va a avisar cuando ese valor pues está siendo bajito, ¿sí? Está disminuyendo. Incluso yo le puedo generar aquí un formato a estos valores de la siguiente manera. Voy a utilizar otra función que se llama la función si. Entonces la función si, que es esta, me indica aquí que me va a hacer una prueba lógica o una evaluación y le puedo poner que me dé un aviso. Entonces yo voy a decir que si este valor es menor a 150, ¿cierto? Punto y coma, escríbame un texto y el texto yo lo meto entre comillas, hacer pedido, cierro comillas, si no, colóqueme la palabra, entre comillas, pongo normal, cierro las comillas y cierro el paréntesis. Entonces, mire, me quedó aquí mal la palabra, hacer pedido, listo. Entonces, mire, él me dice acá, hacer pedido, ¿por qué? Porque el valor está por debajo de 150. Si yo corro esto, mire, aquí me va a decir normal porque está mayor a 150. Si yo coloco este en 150, él me va a decir que es normal, ¿sí? Entonces él me va a indicar tanto con el número, con el color acá, y también me va a poner el texto de hacer pedido o normal, o sea que no se tiene que hacer ningún pedido. Y también yo incluso le puedo poner acá el formato condicional para que me indique con una regla si esto es menor a 150. Perdón. Una regla aquí, un conjunto que si es menor a 150 y me puede poner aquí, yo puedo poner, oiga, colóqueme el relleno en claro, el relleno en verde, el borde en rojo, o puedo generar un formato personalizado. Pero ¿por qué no me está generando? Ah, es que ese formato condicional no es de texto, perdón, es un formato condicional de contiene texto. Sí, y entonces aquí me tiene que indicar si es hacer, si está la palabra hacer pedido, me lo coloque en color, sí, qué pena, estaba pensándolo en texto. Entonces, cuando salga hacer pedido, colóquemelo voy a ponerlo acá en otro color para que me indique, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo, si este valor, como él me va a cambiar aquí automático, entonces si este me va a 200, me cambia a normal, y no me va ni a avisar con el número y tampoco me lo va a avisar con el texto y el, y el color acá, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar a hacer, recuerde, este lo hice con el formato, o mejor, con la fórmula sí, que me indica si ese valor es menor o igual a 150, entonces colóqueme el valor hacer pedido. Si no cumple ese parámetro, coloque la palabra normal, ¿sí? O cualquier palabra que ustedes consideren, ¿sí? Entonces, él aquí automáticamente, cuando yo le doy esos valores, él aquí me va a indicar con el color el número y también, ya que utilicé este formato sí, pues me lo va a indicar con el texto. ¿Es claro el uso de estos formatos condicionales? Sí, señor. No. Listo. Listo. Con esto cerramos, digamos, lo que teníamos de formato, o mejor,
de actividades para el día de hoy. Recuerden que ahorita va a quedar grabado, disculpen ahí pues la interferencia que se tuvo porque me quedé sin energía. Y no olviden que ya a partir de ahorita que cerremos la sesión, va a quedar grabada, va a quedar subida la grabación de esta sesión. Y el día martes, no olviden si tienen alguna pregunta y pueden conectarse al chat. El día martes a partir de las 11 y hasta las 12 puedo responder. Hay preguntas a través del chat. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Ninguna. Listo. Entonces, muchísimas gracias por su participación y nos vemos en 8 días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.